decir unas cuantas cuestiones y Celia Roca va a comentar el apartado 6. El 5 me equivoqué, perdón. Ya empecé con el lapso. Y como corresponde sí, yo quiero decir que si a este apartado le hubiera podido poner un nombre, lo hubiera llamado entre lo paradójico y lo demoníaco. Porque lo demoníaco hace mete la cola permanentemente y traigo acompañantes de lujo que en este, digamos, título que inventé, que son Octave Manoni, Bejarano, Hippolyte, que están en el seminario 2, Lacan da capítulo, y están como interlocutores asombrados, azorados, preguntando por las dificultades que la lectura de este apartado trae. Entonces, veíamos en este apartado, lo que Freud se va a preguntar en este apartado es las consecuencias que tiene para el aparato psíquico la falta de protección respecto de las excitaciones que vienen del interior, es decir, que lo que va a investigar es lo pulsional. Y dice que esto es lo más importante, lo pulsional y oscuro de la investigación, psicológica. Eh, Manoni, por ejemplo, respecto de cómo maneja la compulsión, de lo que dice respecto de la compulsión de repetición Freud en este apartado, dice, me siento algo confundido. Cuando se lee a Freud pareciera que hay dos aspectos de la compulsión a la repetición. Uno aparece como una protección contra el peligro, como restitutiva, eh, que ayuda a tramitar el trauma. Y en el otro caso, adopta un carácter siniestro y compulsivo. Y entonces se pregunta, bueno, ¿cuándo una cosa, cuándo la otra? ¿Hay simultaneidad? ¿De qué se trata? Y Lacan le responde con una traducción que hace Pontalis de la palabra alemana, que yo es una palabra larguísima, compulsión de repetición, en alemán. Y eso, ¿quién lo sabe decir? Bueno, este, es una palabra, pero que tiene, claro, tiene, después yo voy a analizar la última parte, que es Swan. Después voy a tomar la última parte. Bueno, dice que en esta palabra hay dos registros que se entrelazan, que combinan una tendencia restitutiva y otra repetitiva. Dice, lo restitutivo solo no alcanza. Tras la manifestación de la tendencia restitutiva, siempre queda algo a nivel de la psicología individual que se presenta paradójico, enigmático. Yo voy a leer el párrafo. Esta página 36 para mí fue una cantera realmente, me resultó eh, muy interesante. Dice, ¿de qué modo, dice, las exteriorizaciones, perdón, 35, página 35, las exteriorizaciones de una compulsión de repetición que hemos descrito en las tempranas actividades de la vida anímica infantil, así como en las vivencias de la cura psicoanalítica, muestran en alto grado un carácter pulsional y donde se encuentran en oposición al principio del placer demoníaco, ¿no? Ahora, cuando habla del carácter pulsional, hace una llamada al pie de página que a mí me parece interesante por la traducción de la palabra que usa Freud, Striebhaft, ¿no? Que traduce lo impulsivo
traduce, es una palabra alemana que traduce del francés, lo impulsivo, lo apasionado. Yo lo busqué en un diccionario de términos alemán de términos freudianos, y hay algo de lo erótico y de lo amoroso en el horizonte. Entonces, es interesante acá una pregunta que se hacen Bejarano, todos estos, y que yo también me lo hago, es cómo podría pensarse que la compulsión de repetición está al servicio del principio del placer. Acá está intentando articular compulsión de repetición y pulsión, ¿no? Entonces, ¿cómo podría pensarse que la compulsión de repetición está al servicio del placer cuando la última parte de la palabra Zwang expresa cierto extrañamiento del yo con el yo, resultado de una fuerza a la que el sujeto quisiera resistirse, ¿no? Es decir, hay algo que lo coacciona, y bueno, esto, ¿cómo podría estar ¿no? Al servicio al servicio del principio de placer? Hablando de lo demoníaco, y cuando entonces se trata de una repetición que tiene un carácter demoníaco. ¿Cuándo está al servicio del principio de placer y cuándo se trata de una repetición que tiene un carácter demoníaco? Hablando de lo demoníaco y lo siniestro, recordaba la anécdota de Freud en Italia, cuando se pierde en el barrio de las prostitutas y se va y vuelve, y cada vez, ¿no? En 2 o 3 oportunidades vuelve a encontrarse en el lugar en donde no quería estar. Ahí podríamos pensar que falla la represión, ¿no? Y que hay algo que va más allá del principio del placer, que se vuelve siniestro, ¿no? Una situación siniestra. Por otra parte, pensaba como diferencia en algo, en un caso del hospital de Quemados, que es otro que el que conté en la otra oportunidad. Se trata de una niña de 8 años, de origen africano, que hablaba francés, estaba recién llegada y tuvo un accidente. Y esta nena, que dibujaba y gritaba mucho, el grito es para pensarlo acá, lo que ocurrió, este, eh, cuando dibujaba un círculo, un cuadrado y un rectángulo, es decir, era como había una reiteración respecto de este inicio que ocurría únicamente cuando después iba a desarrollar algo del orden de lo traumático. Yo ya sabía que cuando ella empezaba con estas figuras, eh, iba a venir después algo traumático. Es interesante que mucho tiempo después me enteré que en la cultura africana tiene una representación, hace una representación geométrica del cuerpo, y que allí se inspiró Picasso, que lo negó, pero después lo tuvo que aceptar, que lo tomó de la cultura africana. Es decir, que había algo del orden del cuerpo, pero en una oportunidad esta nena, en lugar de escribir triangle, triangle, escribió triangle, que en francés es grito. Es grito. Tuvo un lapsus calami, digamos que esta reiteración, ¿no? Le permitió armar la escena en la que hubo un grito encallado, ¿no? Claro, pero y dejó de gritar también. Era un momento peculiar, porque, ojo, porque ahí no es solamente el trabajo analítico, ahí es también el estado de su cuerpo, ¿no? Bueno, a mí esto me hizo pensar en un concepto de Deleuze, que no es de Lacan, que es muy interesante, que es el del ritornello. Habla del ritornello, Deleuze, en qué es la filosofía, y es la reiteración, tiene un origen muy popular, porque tanto puede ser una canción que se canta antes de pasar por un lugar
de susto, como otro, no solo canciones, pueden ser... el ritornello es de la música italiana, pero ellos lo toman como puede ser una frase, puede ser un dibujo, para mí, lo que ellos dicen, que me parece muy interesante, es que del caos crea un territorio, del caos hace un territorio. Como la anticipa una yo diría que es como el basamento del fantasma o la puerta de entrada, pero que es interesante porque es popular. Yo tenía unas tías que vivían en una casa con sótano y cuando eran chicas y cruzaban el sótano cantaban una canción italiana, porque Ritornello es de origen italiano. Pero vuelve, es eso, es lo que vuelve. Es lo que vuelve una y otra vez, se repite lo mismo, pero es para atravesar una situación difícil. Y entonces ellos dicen que del caos crea territorio. Me parece interesante la idea. Que yo no sabía en ese momento. Bueno, yo pensaba ahí también que... No, me quedé... No. Igual no que seas del grito. No. El grito, ahí voy. No se escucha acá. Algo de lo no ligado. No se escucha. Cuando hablen, sí, si pueden pasar el micrófono las intervenciones. Gracias. Bueno, sí, porque si no me pierdo. Bueno, a mí me parece que el grito ahí tiene que ver con lo no ligado, justamente la pulsión sin representante tiene que ver con lo no ligado, lo audible sin significante, y hay algo que ahí se entroniza. ¿Ah? Esto me pareció interesante. Ahora, en esta misma página hay otra cuestión que a mí me hizo pregunta, que yo de la que hablé la última vez, pero que no la pude terminar, que es el tema de la satisfacción que el niño encuentra en la repetición de lo idéntico, a diferencia del chiste, que cuando se escucha por segunda vez pierde gracia. Y yo me preguntaba, ¿por qué Freud hace esta comparación? La verdad es que cuando fui al pie de página que remite al chiste, digamos, a la técnica del chiste, fue muy interesante. En principio, esto todos lo sabemos, que lo que caracteriza al chiste en primer lugar es la brevedad, que la brevedad tiene que ver con que hay una condensación por la cual hay alusiones, palabras a las que se alude sin decirlas, ¿no? Esto se parece al poema, tiene algo del poema, ¿no? Que a veces dice más por lo que no dice, por lo alusivo, nombra algo que es del orden de la ausencia. Bueno, dice Freud, esto que se pierde en el chiste implica un ahorro de energía, va por el lado del principio del placer. Ahora, dice él, en todos los casos, la novedad va a ser la condición del goce. La novedad es la condición de un goce en el que siempre está presente una pérdida, aunque se trate de la aparente repetición de lo mismo. Y me pregunté, ¿cómo es que la búsqueda de lo mismo engendra diferencia? Parece paradójico, si uno lo piensa ingenuamente, parece paradójico que la búsqueda de lo mismo engendra diferencia. Ahora, a partir de lo que Freud dice en el chiste, la verdad, que me encontré con algo que, bueno, es de mi interés muy grande en este momento. En principio, Freud habla del placer del disparate que está desaparecido en la vida seria, ¿no? Dice, se está oculto, que lo podemos pesquisar únicamente en los niños y en los borrachos, en la vida tóxica, ¿no? Y entonces habla de la época en la que el niño aprende a manejar el léxico de su lengua materna, lo cual le depara un manifiesto contento
de experimentar jugando con ese material. Entrama las palabras sin atenerse a la condición del sentido, a fin de alcanzar con ellas el efecto placentero del ritmo o la rima. Bueno, y yo dije, el laleo, qué mejor ejemplo de repetición que crea diferencia que el laleo, la exigencia que el laleo implica. Los niños nacen con la capacidad de nombrar todos los fonemas de todas las lenguas posibles y tienen que hacer ese recorte, esa selección, que es una permanente encuentro con la pérdida y la diferencia y la repetición de lo mismo. Eh, a mí será porque me entusiasma mucho este tema, que ir a parar allí en Freud me pareció algo muy interesante. Entonces dice, en la psicogénesis del chiste, dice, antes de todo chiste existe algo que podemos designar juego o chanza. El juego aflora en el niño, bueno, todo esto que dije. Y al hacerlo, dice, tropieza con efectos placenteros que resultan de la repetición de lo semejante, del redescubrimiento de lo consabido, la homofonía. La homofonía que está es lo que hace posible la lectura del inconsciente, lo homofónico, ¿no es cierto? Y se explican, dice, como insospechados ahorros de gasto psíquico. Bueno, esto a mí la verdad es que me pareció precioso, ¿no? Freud dice, nada de esto contradice al principio del placer. Lo que sí contradice al principio del placer, en la página 36, retoma el tema de la repetición en la transferencia de lo traumático, de los hechos ocurridos en la infancia, que se sitúan más allá del principio del placer, que el enfermo se comporta de una manera infantil, y nos muestra que lo reprimido no está ligado. Entonces habla del estorbo terapéutico, que es esta compulsión a la repetición, que dificulta la separación del analista al final de la cura. Y otra vez aparece la compulsión demoníaca. Dice, el temor a despertar algo que debiera quedar silenciado es el temor a la emergencia de la compulsión demoníaca. Entonces vuelve nuevamente a preguntarse cómo se entrama lo pulsional con la compulsión de repetición. Y acá empieza algo paradójico, confuso. Si ustedes van al seminario 2 de Lacan, cuando habla de este capítulo, las intervenciones de Hippolyte, de Bejarano, son a paso muy interesantes, porque están totalmente desconcertados, porque Freud llega a decir cosas tales como que se puede explicar de la misma manera la evolución de los animales que de los seres humanos, con lo cual parece haberse olvidado, digamos, de la pulsión, el instinto, ¿no? Está en determinado momento Lacan hace una reivindicación de lo paradójico, del esfuerzo, de las idas y vueltas que está haciendo Freud para poder pensar algo de tanta complejidad, ¿no? Entonces, dice, busca entramar la compulsión de repetición en el mundo orgánico. Una pulsión sería un esfuerzo del orgánico vivo que busca reproducir un estado anterior. Habla de las migraciones de las aves, del desove de los peces. Bueno, y llega a este extremo, ¿no? Todo este pasaje es muy oscuro. Tanto Hippolyte como Bejarano ponen en cuestión el retorno a la materia. Las pulsiones de autoconservación devienen pulsiones de muerte. Bueno, de acá yo solo voy a tomar, porque lo va a continuar este tema, Celia, las pulsiones sexuales como las genuinas pulsiones de vida, como una afirmación a la que lleva, donde habla de las células germinales. Y quiero leer el párrafo de Goethe, que Celia lo va a retomar, pero porque yo quiero señalar algo que me parece muy significativo, el párrafo final. Dice, la pulsión reprimida nunca cesa de aspirar a su satisfacción plena,
que consiste en la repetición de una vivencia primaria de satisfacción. Entonces dice, y la diferencia entre el placer de satisfacción hallado y el pretendido engendra el factor pulsionante, que no admite aferrarse a ninguna de las situaciones establecidas, sino que en las palabras del poeta, así catea, indomeniado, siempre hacia adelante. ¿Qué poeta? Goethe. ¿Qué obra? Fausto. ¿Quién habla? Mefistófeles. Habla el diablo. ¿Eh? Ahora el diablo aparece, pero vitalizando aparece. No aparece, ¿no? Bueno, esto a lo que me hizo acordar a mí es a un poema de Rilke que dice, vinieron a llevarse mis demonios, pero no quise que se los llevaran, porque si mis demonios me abandonan, temo que mis ángeles también emprendan vuelo. Porque al final los poetas, bueno, cedo el lugar a mi muchas gracias, colega muy bueno. Pasale el micrófono. Ah, Claro. Hay que ponérselo acá. Sí. ¿Así? ¿Se escucha? Se escucha muy bien, Me Celia. alegro, qué Gracias. bueno. No suele ocurrir, ¿viste? Bueno, bueno, Susana, gracias. Muy, muy rico y muy con muchas referencias. Me gusta mucho. Bueno, yo voy a tomar un poquito en el punto que Susana dejó del apartado 5 y luego voy a pasar al 6, pero no sin antes comentar que después de tantas veces, ¿no?, de leer este escrito de Freud, vuelve a impactarme esta cosa paradojal y como hay una reversión temporal, tópica en todo el texto, que luego voy a señalar, pero además que Freud haga de la muerte pulsión. Si hay algo que nos indica que está absolutamente separado de la dimensión instintual, por ejemplo, es esto, hacer de la muerte pulsión. Parece eso, digo, tomo la cuestión paradojal, ¿no? Cómo revierte. Y iniciando o continuando con esta última parte del apartado 5, ¿no? Va a decir el camino hacia atrás, hablando de la pulsión, hacia atrás, ahí quiero subrayar la reversión temporal. El camino hacia atrás, hacia la satisfacción plena, en general es obstruido por las resistencias en virtud de las cuales las represiones se mantienen en pie. Y entonces no queda más que avanzar por la otra dirección, todavía expedita, en verdad sin perspectivas de clausurar la marcha ni de alcanzar la meta. De algún modo, me pareció sumamente elocuente esto que Freud dice y su, entre comillas, pesimismo, pero que además ubica la cuestión no solo en estos términos, sino del objeto perdido, del objeto causa, sí, de la reversión pulsional, ¿no?, que está en el recorrido y, y, no, en el, y no en el logro del alcance del objeto, en fin, como el objeto está como causa y no como búsqueda. Bueno, todo Como esto ya meta. está, claro, sí. Todo esto, de algún modo, uno puede ya leerlo en estas frases de Freud, ¿no? Que yo digo, donde hace una reversión temporal y tópica también, porque ubica
¿no? Hacia atrás, por un lado, tanto espacialmente como temporalmente. Creo que mucho de esto está en todo este texto, ¿no? Aparece incluso la cuestión de que no queda más alternativa que avanzar, aún sabiendo que esa meta no va a estar disponible, ¿no? Eso por un lado. Y en el siguiente apartado, el 6, es un apartado como que tiene sus complicaciones, porque Freud recurre mucho a lo que podríamos llamar una metáfora biológica, ¿no? Él no lo nombra como metáfora, apela a los biólogos y demás, pero uno podría leerlo en esos términos, ¿no? Y además, otra característica de este apartado es que Freud avanza y permanentemente cuestiona su mismo, digamos, lo mismo que él está teorizando, ¿no? Va y viene sobre sus afirmaciones y busca en la metáfora biológica algo que le dé cierta, eh, si quieren, consistencia, sí, o basamento, sí, un valor especial. Entonces, avanza mucho por ahí, por ese lado, y es interesante cómo va la lógica tan, podríamos decir, tan de Freud, que nos trata de seguir un camino lógico sin desviarse e interrogando todo el tiempo, ¿no? Y, y una de las, en este apartado, él va a introducir una primera cuestión, porque va a decir que solo toma lo de pulsiones yoicas todavía y pulsiones sexuales, ¿no? Luego va a homologar pulsión yoica, pulsión de muerte. Pero acá habla de la oposición entre pulsiones yoicas y sexuales, y las primeras, o sea, las yoicas, serían las que esfuerzan en el sentido de la muerte, y las segundas en la continuación de la vida. Entonces, él dice que solo para las pulsiones yoicas o de muerte se podría reclamar el carácter conservador de la pulsión, que toda pulsión debe tener, y que corresponde a la compulsión de repetición, ¿no? Entonces se pregunta qué acontecimiento importante sobrevenido en el curso evolutivo de la sustancia viva, ya pasamos a la sustancia viva, a la biología, ¿no? Entonces, ¿qué acontecimiento importante sobrevenido en el curso evolutivo de la sustancia viva es repetido por la reproducción genésica o su precursora, la copulación entre dos protistas? O sea, da el salto en la pregunta esta a la biología y a esta dimensión de los elementos unicelulares que son los protistas, ¿no? Y ahí él va a plantear varias cosas eh, que voy a subrayar alguna, ¿no? La creencia en la legalidad interna del morir, eh, o sea, que se muere por causas internas, no por una intervención de algo exterior, ¿no? Esto es lo que va a mantener todo el tiempo él. ¿No? Y se pregunta entonces si esta creencia en la legalidad interna del morir, que se muere por causas internas, acaso no sea sino, acá es donde él interroga lo mismo que afirma, dice, acaso no sea sino una de las ilusiones que hemos engendrado para soportar las penas de la existencia, que ya que tenemos que morir y mueren nuestros seres queridos, que sea por una ley interna y no por un accidente que podría haber sido evitado. Entonces, ante esa pregunta, él va a apelar a la cuestión de las investigaciones biológicas.
y va a tomar, después de nombrar a Fliss y descartarlo, primero dice que es una mano, va a tomar, sí, y después lo... Va a tomar a Weizmann, o sea, un biólogo contemporáneo de Freud, alemán, y este investigador dice, va a diferenciar la sustancia viva en una mitad y una inmortal. La mortal es el cuerpo, en sentido estricto, el soma, que solo ella el soma es el que está sujeto a la muerte natural. Pero las células germinales son en potencia inmortales, en cuanto son capaces, bajo ciertas condiciones favorables, de desarrollarse en un nuevo individuo, ¿no? Y prolongar la vida de uno a otro individuo. O sea, también de rodearse de un nuevo soma. ¿Y qué dice Freud de esta teoría? Ah. ¿Siguen, se escucha bien? No, no sé quién es. Sí, te dijeron que sí. Ah, pero él. Perfecto, se escucha. Ah, bueno, él, no sé. Bueno, sí. Bueno, lo que Freud dice que lo que le cautiva de esta hipótesis, o no sé cómo la llaman los biólogos, es la analogía que tiene con la concepción que él ha desarrollado, ¿no? Eh, que en su hipótesis discierne en la sustancia viva un componente pronunciado hacia la muerte y el otro inmortal que es germinal. O sea, ve ahí un paralelismo con las dos clases de pulsiones. La que pretende conducir la vida a la muerte, la pulsión de muerte, y las pulsiones sexuales que aspiran a la renovación de la vida, ¿no? Pero esto no termina de responder la pregunta por la repetición en la pulsión de vida. Y además plantea que la diferencia con Weismann es que esta distinción entre soma mortal y plasma germinal inmortal vale solo para los organismos pluricelulares, ¿no? Es interesantísimo esto. En los unicelulares, como soma y lo germinal está en una sola célula, son uno, entonces no serían hipotéticamente inmortales. Bueno, entonces continúa con esta cuestión de los protistas y digo, cómo va siguiendo esta cuestión, ¿no? Y cómo de algún modo no termina de encontrar aquello que le diera a él la respuesta efectiva. Y luego va a tomar otra cuestión que me parece que también tiene una dimensión metafórica importante, porque había otros científicos que desmentían la teoría de Weismann de la inmortalidad del plasma germinal. Y él va a traer esta cuestión de que para que esa inmortalidad o sigan renovándose y rejuveneciendo, estos animalitos o como se llamen, era necesario introducir una modificación y renovar el medio en el que se encontraban viviendo. Si no se producía esta renovación en el medio, digamos, el agua o lo que fuera, entonces envejecían y morían. O sea que la muerte se producía por sus propios desechos, ¿no? Digo que tiene una dimensión también en relación a la cuestión de lo que el exterior, para decirlo de algún modo, puede introducir como variación para no morir con los propios desechos, ¿no? O sea, ese líquido nutritivo renovado. Nosotros también nos renovamos nutriéndonos de algo. Entonces, esta dimensión, sí,
Bueno, luego él va a recordar los distintos momentos en relación a las pulsiones, ¿no? Pulsión del yo o de conservación y pulsión sexual, y que luego cuando aparece introducción al narcisismo, resulta que el yo se convierte también en un objeto libidinal, con lo cual quedaría de algún modo unificada una pulsión, ¿no? El orden de una pulsión, solo una, que es lo que él le critica a Jung en algún momento, ya lo voy a encontrar. Dice que es monista. Exacto, que le atribuye a Jung la cuestión del monismo. Y ahí surge también una pregunta, ¿no? Página 52, Celia. Ah, gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, sí, no lo puedo encontrar ahora, no quiero detener. Ah, acá está. Dice él, nuestra concepción fue desde el comienzo dualista y lo es de manera todavía más tajante hoy, cuando hemos dejado de llamar a los opuestas pulsiones yoicas y pulsiones sexuales para darles el nombre de pulsiones de vida y pulsiones de muerte. En cambio, la teoría de la libido de Jung es monista, ¿no? Él llama libido a su única fuerza pulsional. Eso tuvo que sembrar confusión, pero no debe influirnos más. Entonces aparece, digamos, la pregunta también de por qué Freud mantiene a ultranza la cuestión bipulsional, ¿no? Para sostener ahí el conflicto entre ambas pulsiones. El conflicto sería, en realidad, si uno continúa leyendo, aquello que produce los fenómenos de la vida, ¿no? Esa, sí. Todavía tengo tiempo. Entonces, me interesaba subrayar esta cuestión del dualismo pulsional y ubicar allí la pregunta alrededor de esta cuestión. Y luego va a hablar también en relación a esto del masoquismo. Voy salteando un montón de cosas porque quiero... Y también aquí va a dar una suerte de torsión en relación a la dimensión del masoquismo. Él va a decir que observaciones clínicas nos impusieron en su tiempo esta concepción. El masoquismo, la pulsión parcial complementaria del sadismo, ha de entenderse como una reversión del sadismo hacia el yo propio. Ahora bien, una vuelta de la pulsión desde el objeto hacia el yo no es en principio otra cosa que la vuelta desde el yo hacia el objeto, que aquí se nos plantea como algo nuevo. El masoquismo, la vuelta de la pulsión hacia el yo propio, sería entonces en realidad un retroceso a una fase anterior de aquella, una regresión. O sea, ubica la cuestión del movimiento regrediente para dar cuenta del masoquismo originario, digamos. Va a plantear la exposición que hicimos del masoquismo en aquella época necesitaría ser enmendada en un punto. Podría haber también un masoquismo primario, cosa que en aquel lugar quise poner en entredicho. O sea, cómo ubica otra vez otra reversión, digamos, esto es lo que le da esta dimensión a este escrito, ¿no? Donde él va a ubicar y introduciendo también el masoquismo primario, ¿no? Lo primario en Freud ya sabemos que no es lo primero. Y que es algo que él deduce justamente de lo secundario y retroactivamente es ubicado. Pero da la medida de lo que implica en este texto. Y además, bueno,
hago una pequeña digresión, como en la lógica que Freud maneja a lo largo de su escrito, lo primario se va ubicando en los grandes conceptos freudianos, el narcisismo, el fantasma primordial, se va ubicando la represión primaria, como en su lógica, es una lógica que exige, digamos, la deducción de eso primario, que no es primero. Bueno, quería tomar, entonces, ubico un montón de cuestiones, va Aristóteles, sí, pero eso lo voy a... Va a decir también el tercer paso de la doctrina de las pulsiones, este que emprendo aquí, después de pulsión yoica y luego el narcisismo, y ahora este tercer tiempo, este que emprendo aquí, no puede reclamar la misma certeza que los dos anteriores. A saber, la ampliación del concepto de sexualidad y la tesis del narcisismo. Esas innovaciones eran transposiciones directas de la observación a la teoría. No adolecían de fuentes de error mayores que las inevitables en tales casos. La afirmación del carácter regresivo de las pulsiones también descansa en un cierto material observado, los hechos de la compulsión de repetición. Solo que quizás he sobreestimado su importancia. Es llamativo cómo va y viene en lo que él va como afirmando y construyendo en este momento que hay una reversión de lo que venía planteando hasta... a tal punto que, por ejemplo, también el principio del placer, que es el principio de la menor tensión, eso lo ha mantenido siempre Freud, lo va a ubicar al servicio de la pulsión de muerte, no de la pulsión de vida, ¿no? En esta paradoja donde generalmente a veces hay una cierto olvido de esto, ¿no? Y la pulsión de muerte es lo malo, lo que hace sufrir, cuando él está planteando otra dimensión, ¿no? Poner la pulsión el principio del placer al servicio de la pulsión de muerte. Y sí. Y va a decir también que la incerteza de nuestra especulación se vio aumentada en alto grado por la necesidad de tomar préstamos de la ciencia biológica. La biología, claro, la biología es verdaderamente un reino de posibilidades ilimitadas, ¿no? Y tenemos que esperar de ella los esclarecimientos más sorprendentes. Quizá algunas derrumben todo nuestro artificial edificio de hipótesis. Así termina el texto. Pero si es así, podría preguntarse, ¿para qué tomarse trabajos como los consignados en esta sección y por qué comunicarlos además? Pues bien, es solo que no puedo negar que algunas de las analogías, acá ya está hablando en términos de analogía, enlaces y nexos apuntados en ella me parecieron dignos de consideración. Bueno, me parecía que esto forma parte del texto, el modo y la posición en que Freud escribe el texto, ¿no? Como no solo toda la reversión que produce, salvo la cuestión de la bipulsionalidad. Eso Freud no lo va a modificar nunca, ¿no? Tiene un lugar, sí, muy especial. Pero la cuestión alrededor de que él da vuelta, que es la meta de toda vida es la muerte, y la pulsión aparece como pulsión de muerte, bueno, esto sí es novedoso. Bueno, vamos a dejar acá para poder charlar un poco. Ahí está. Yo me preguntaba, hacen el micrófono. Ah, Se puede agarrar con la mano.
Quiero hacer una... Yo dije, yo me preguntaba. No, bueno, no me voy a poner. No, es una pregunta que comparto por lo que me hizo pensar esto que ella dice, el principio del placer al servicio de la pulsión de muerte. Yo sé que se trata de un goce, pero pensaba en la adicción en la, que lleva a la muerte, ¿no? En la búsqueda de una... ¿quién anota? Está pidiendo... Bueno, no, nada, eso. Y respecto de la metáfora biológica, Lacan, ahí en ese seminario 2 dice, Freud no es biólogo. Dice, entre Goethe y Freud está la máquina. Y como que lo que piensa es en términos energéticos de carga. No lo desarrolla mucho más, pero yo lo menciono porque por esto de la metáfora biológica, que al final, ¿no? Termina, no, termina como, bueno, nada, no sé quién anota, quién le pasa. ¿Quién anota? Allá está anotando. Acá, María. Mirá que te damos el... Bueno, eh, bueno, esto yo voy a repetir y repetir y repetir lo que digo siempre al respecto, este, porque efectivamente, y en esto tiene mucho que ver lo que me pasó a mí en mi carrera. Yo soy médico, entonces evidentemente toda la discusión que tuve que hacer en mi cabeza con la biología. Eh, porque, porque el problema es, si uno lo toma al tema de la pulsión, lo toma al tema de la pulsión eh, anclado a la cuestión de la biología. ¿Mm? Es decir, si uno, que es un poco lo que plantea Freud acá, o lo que viene planteando y esta discusión, esta cuestión paradójica, como aparece, esta cuestión que lleva siempre a una paradoja, que es tratar de ubicar eh, a lo que de alguna manera el psicoanálisis trae, que no lo trae desde una o para una biología, lo trae de otro lugar, lo trae de otro lugar, y lo trae no de la biología, sino del lenguaje. O sea, si uno ancla la cuestión desde el lenguaje, ya está dando un salto, como dice Heidegger, un Einsprung, un salto sobre lo biológico. Es necesario que tampoco es un salto que explica todo. Es decir, justamente lo que viene buscando Freud es ver esta cuestión paradójica, cómo la intenta resolver. Es decir, eso que le pregunta, que se pregunta, ¿cómo lo intenta resolver? Si uno ubica la cosa desde el lenguaje, y entiende a la pulsión desde el lenguaje, o sea, toma al instinto desde el lenguaje, entonces ya la pulsión tiene una cuestión palabrera. Ya se puede pensar en algo palabrero. Se puede pensar en algo en relación al significante. Es decir, puede uno ubicar una cuestión, pero en un plano ya diferente, ya no es un plano biológico, es un plano existencial. Es un plano existencial. Entonces, es evidente que si uno queda anclado en lo biológico, esta cuestión doble y paradójica, esta cuestión del doblez de lo paradójico, va constantemente insistir en esto que sí, yo no digo que no sea una dualidad. Es decir,
Pero lo que pasa es que es una dualidad no llevada a lo biológico, sino llevada a lo existencial, porque es lenguajera la cuestión. No es una cuestión instintual, es una cuestión lenguajera. La pulsión es una cuestión lenguajera. Entonces es evidente que si uno lleva esta cuestión pulsional a lo lenguajero que está, inmediatamente aparece la cuestión del goce. Ahí está la cuestión, ahí es donde uno puede entender, es decir, puede entender esta trilogía que trae el psicoanálisis, que es la trilogía entre lo que es, entre lo que es, digamos, el amor, el deseo y el goce. Es una trilogía que ahí está ubicada. Es decir, no habría posibilidad de hablar concretamente del deseo y del amor, ¿m? Si no partiera la cosa desde el goce. Y el goce es lenguajero. El goce tiene que ver con la existencia. Por eso yo digo, planteo lo mío, que es esta cuestión del goce de existir como cosa primaria. Entonces, es evidente que si uno vuelve a psicologizar esto, a llevarlo al plano energético y biológico, es decir, de una energía entendida desde lo biológico, no desde lo lenguajero, se ubica esta cuestión, es decir, en donde efectivamente hay que buscar la muerte en algo que es una regresión a lo inanimado, es decir, es aquello que es donde se muere lo biológico, digamos así. Pero lo que pasa es que la muerte es un significante, es una cuestión totalmente lenguajera para el existente o lo existente que somos, hablar de la muerte. Es decir, podemos hablar de la muerte, podemos tener una idea de la muerte, pero ¿por qué? Porque partimos no de lo biológico, sino de lo lenguajero. Gracias por el trabajo que se han tomado, Susana, Celia. A mí no deja de asombrarme la honestidad intelectual de Freud en la búsqueda de argumentación, en la búsqueda de un anclaje científico, con los elementos de su época con los que cuenta. Me parece que se nota el esfuerzo continuo de separarse, porque él lo menciona, de los antiguos filósofos griegos que hablaban de aire, agua, cielo, tierra, porque cuando hablamos de pulsiones, por ahí nos podemos ir por ese lado también. Entonces, busca el anclaje en lo biológico y hasta por ahí nomás. Sabemos que ni los biólogos saben muy bien qué es la vida y qué es la muerte. Se le nota entonces que busca por el lado de la filosofía, de los poetas, digamos, las materias que el lenguaje o las materias con las que el lenguaje hace algo con respecto a eso, me parece que es donde él trata de tomar con las idas y vueltas y las paradojas. No deja de haber algún eco en esta insistencia en la oposición y el conflicto del yin y el yang oriental, del bien y el mal, tan pregnante, qué sé yo, en Tolkien, por ejemplo, en las novelas de Tolkien. Digamos, todo esto forma parte de este trabajo intelectual que nos lega, a mi gusto, de manera honestísima y fascinante. Último, la repetición. Porque también por ese lado genera la paradoja de si es algo demoníaco o angelical. Susana traía el ejemplo de algunos pacientes chiquitos. Yo recordaba uno, lo digo brevemente, de los que llamamos psicóticos, que se lo veía horas y horas deambular por la sala repitiendo, Juanito, salí de la ventana, Juanito, salí de la ventana, Juanito, sin ningún deslizamiento, sin ningún anclaje. Sabíamos que el hermano se había tirado por la ventana, nosotros, pero era un disco rayado que se repetía, entonces, una repetición que no liga nada. Ahí está claramente del lado de lo demoníaco, ¿no? Sí. Sí, lo ligable o no ligable. Esa es la pregunta y eso es interesantísimo el ejemplo. Bueno, justo lo último que decías empalma con lo que yo quería interrogar, a ver qué les parece.
que es esta comparación que surge entre lo que es la repetición que solicita el niño, una identidad, ¿no?, en la repetición, y el chiste. Y me parece que en realidad son dos estofas, porque la repetición, como vos decís, es esta metonimia sin salida circular, que tiene que ver con la psicosis justamente, porque lo que hay es metonimia y está imposibilitada la metáfora por la forclusión. En cambio, el chiste es pura metáfora. El chiste no sería chiste sin la sustitución de un significante por otro reprimido. Entonces me preguntaba, si esto es así, la repetición esa que solicita el niño pequeño duraría hasta la fase fálica, cuando se le impone la metaforización del pene. Y a partir de ahí puede haber chiste. Bueno, si les parece. Sí, quiero decir algo porque tiene que ver con lo que decís, Graciela, porque dice en este mismo trabajo, dice, es un rasgo de carácter, después desaparece y viene el chiste. Es un rasgo de carácter. Sí. No sé quién. Pero una cosita muy breve, porque esto que traías, Graciela, de los niños pequeños que cuando se les cuenta un cuento, están muy atentos a que cuando volveme a contar el cuento, el mismo cuento, tiene que ser idéntico, pero yo pienso que el niño busca eso tiene que ser idéntico, pero porque advierte la diferencia. Entonces ya hay algo y la señala. No, te faltó esto. Es decir, que si te faltó es porque está atento a eso. Y una cosa más en relación a lo que vos traías, Susana, respecto de la representación del cuerpo. Bueno, entonces digo, bueno, los gráficos que años atrás, cuando íbamos a la facultad y se pedía, qué sé yo, la casa, el árbol, todo eso, y la figura humana, pero hay un autor que muchos saben de ustedes que me gusta mucho, que es Balón, que habla del círculo. Alguna vez creo que lo dije acá, que representa cosa. Pero la primera representación de la figura humana en el niño es un círculo. Y a ese círculo, para diferenciar de lo psicológico, que decían, bueno, pero a ver, ¿y qué le falta? Algunos hasta preguntaban, ¿qué le falta? Los ojitos, la boca. No le falta nada, decía Balón. Ese círculo es el cuerpo completo, completo. Después le va agregando, pero el círculo representa a la cosa humana. ¿Cómo se llama el hermoso? Balón. Henri Balón. Bueno, sí, muy interesante para ir pensando y con los niños tal cual, porque esta cuestión del círculo, hay un psicoanalista francés, Antoine Guéné, que hablaba, que tomaba como una especie de indicación la posibilidad en niños con trastornos graves de, en el grafismo, cerrar el círculo. Una cosa es hacer los espirales y si en algún momento este círculo puede tener una unión. Y eso ya habla de una relación al cuerpo distinta, muy distinta que esto de esta metonimia de hacer círculos espirales, ¿no? Que es otro momento, ¿no? No recorta, por eso hay una diferencia entre el espiral y el círculo. Y después hay algo de la actualidad en los niños, bueno, las niñas más que nada se enganchan a estas
pues porque hablabas vos de Tolkien, ahora la moda son dibujitos, las K-pop, las guerreras coreanas, y hay que ver la película porque todas las pacientes la vieron. Y hay un personaje que es una de las niñas que está lo demoníaco, porque estas están luchando contra, pero que su padre es del lado de lo demoníaco y su madre no. Entonces, en esta entrada, medio en la pubertad y en el lazo amoroso con el otro, eso demoníaco se manifiesta por marcas en la piel que le van apareciendo, como si fueran tatuajes. Y esto amoroso le despierta esto y le empiezan a aparecer, ¿no? Eh, sí, eh, entonces ahí es donde está la ambivalencia entre lo demoníaco ligado a la sexualidad y ligado a la cuestión con el padre, ¿no? Y el amor al padre. Así que dentro de las cuestiones de época que uno dice que es todo esto, es interesante para trabajarlo por ese lado y no solo por lo pop, el K-pop y todo eso. Bueno, y seguir pensando que Freud también en su dualismo, en realidad él dentro de sus preposiciones está el complejo de Edipo, donde ahí no es una cuestión dual, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una ruptura con esto, ¿no? ¿Cómo organizarlo, ¿no? Entre las pulsiones y el complejo de Edipo. Gracias. Sí. Con esto del dualismo, porque me parece que cuando Lacan lo toma a su cargo este asunto, introduce la topología. Entonces ya no es un dualismo de blanco y negro, depende de las dos, por ejemplo, la banda de medios, si digamos, tiene borde o no tiene borde. Entonces, lo que es dos pasa a tomar lugares topológicos, no lugares polares, digamos, ¿no? De polaridad o binaridad. No lo binario, sino lo topológico o romérico. Formando parte de lo mismo. Claro. No es lo otro. Claro, es como, o sea, si te claro, porque no, sí, porque la torsión, sí. Esto que trae me hace acordar a una de las me hace acordar a una de las primeras introducciones de la obra de Lacan o de Freud, del dualismo, ¿no? Si esto es imaginario o es real, ¿no? Bueno, imaginario o real, hasta que se introduce lo simbólico. Y en el Euler, digamos, ¿cómo se llama? Los círculos de Euler, por más que vos después pongas lo imaginario, lo simbólico y lo real, nunca se puede llegar, digamos, a un punto. Siempre hay un vacío en esa conjunción. Pero me recuerdo, digamos, cómo siempre era la discusión. Bueno, esto es imaginario, es real. ¿No? Y digamos, años, la discusión hasta que se introduce la tercera dimensión, lo simbólico, y cómo esto trajo también un cambio en la cultura, en la filosofía, en la ciencia. Bueno, nada más, es una disquisición de los principios de la enseñanza. Perdón. Sí, quería, a ver, solo un comentario. ¿O hay alguien antes? No. Ah. Sí, no, solo un comentario en relación a la cuestión esta de la topología, ¿no? Freud no contaba como Lacan con esa dimensión topológica, que hay que decir que también está dentro de la ciencia matemática, no sé bien, bueno, también es del campo de la ciencia. Pero me parece que en este escrito de Freud, como en otros, uno encuentra, por eso yo hablaba de la reversión, como sin contar con esa, digamos, con esa cuestión topológica, intenta de algún modo esa cosa reversión que tiene, por ejemplo, la banda. Por eso esta cuestión que el principio del placer termina como pulsión de muerte, pero en realidad no. Es decir, hay una cosa de reversión que está todo el tiempo en juego, no solo en este texto. El esfuerzo de Freud para armar eso de algún modo sin disponer de la cuestión topológica o de otras cuestiones que
que luego estuvieron, porque bueno, la ciencia de Freud era esta que trae, la biología de Weizmann, y bueno, eso. Que decía Susana, los ángeles y los demonios. Claro, Sí. sí. Y por eso digo que el dualismo en Freud, sigo en esa misma línea, ¿no? Que el dualismo, que hoy no goza de buena prensa, ¿no? El dualismo en general, ¿no? Claro, lo binario. El dualismo en Freud no es lo binario. Me parece que eso es importante marcar esa diferencia. A ver, Muy Eduardo, interesante hablar así. Es muy interesante, porque se simplifica. Simplemente recordar que también es una frase de Freud fuerte, que el principio de placer es el guardián de la vida. sí, también. Convive el placer, el principio de placer como guardián de la vida con el principio de placer finalmente al servicio de la pulsión de muerte. Hay que arreglárselas con esa paradoja. Cuando en la banda, está el otro. No. Sí, Estela. Estela. Voy a contar algo personal, que creo que viene al caso también. Yo volví el mes pasado al Museo de Freud, a la casa, que está en Viena, que está muy cambiado el museo, muy ayornado, muy lindo, y siempre produce una intensa emoción. Y lo que quería contar, pensando en esto de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, pensaba en el sujeto Freud, en el señor Sigmund Freud, porque una de las novedades del museo es que se muestran las cartas, porque él jugaba las cartas del póker, no las españolas, y el ajedrez, pensando en el modo de pensar, un hermosísimo ajedrez. Le gustaban los espejos, tenía en su consultorio un espejo, y lo que muestra también el museo, que iba un poco a este punto yo ahora, es el gabinete que él tenía al lado de su consultorio, donde él tenía que ir regularmente cuando ya estaba con el cáncer de mandíbula a cambiarse la prótesis. Y sin embargo, hasta último momento de la vida, de su intensa vida, larga vida, por algo será, que pudo vivir tantos años, seguía fumando. Sí. ¿No? Entonces, esa contradicción, pero quería contar esto de un modo así, muy personal y emotivo para mí. Es muy impresionante cómo se puso ahí, antes no estaba, el gabinete a la vista. Es impresionante eso, ¿eh? Es decir, que ahí está ese gran conflicto de Freud. Y hay, sí, exacto, eso ha sido lo emotivo, que se han puesto elementos como el espejo que él quería tener ahí enfrente, en la ventana, bueno, eso ya estaba, pero bueno, cómo estaba ubicado, que él pudiera ver el jardín, los perritos, todo eso. Me parece que le han puesto al museo de Freud que no sea un museo, que sea una casa más vívida. Bueno, esto es un poco por fuera. Hermoso. No, es donde murió en realidad. No, sí, no, y antes no estaba. Tenés razón, sí, no sé, ha quedado en Viena por alguna razón. Bueno, gracias. Quedó, perdón, una pregunta, o lo llevaron, porque cuando él se va de Viena, yo creo que había llevado... Él se lleva casi todo, sí, se llevó el diván, el consultorio no está armado en Viena, está en Londres con su sillón, está la sala de espera. Ahora, no sé por qué, qué habrá pasado con ese gabinete, pero es impresionante porque es el recorrido que uno va haciendo, además de toda la familia
las fotos y el árbol genealógico de la familia. Entonces está lo que a uno le permite, cosa que ustedes traían, en de alguna manera visualizar este hombre que ha sido, cómo ha podido con sus conflictos en Viena, con el nazismo, que le quemaron los libros, etcétera, cómo ha podido aún así seguir adelante y dejarse llevar, sobre todo por Marie Bonaparte a Londres y seguir con la amistad y el amor hasta el último día. El amor. El amor. El amor. El amor a la humanidad. El amor a la humanidad, el amor a la familia, el amor a sus perritos, el amor a sus amigos que a Londres, porque bueno, se ven los videos, ¿no? La historia, la voz de él, de la familia, hablan a Freud y cómo lo describen y que lo van a visitar todo el mundo que puede, lo va a ver a Londres. A la sí, al jardín. Voy a contar algo, ¿puedo? ¿Yo? Sí. Bueno, me acordé de algo también personal de un viaje. Cuando fui a la casa de Freud en Londres, había una exposición de estas que hacen así ocasionales, siempre hay como una muestra ocasional de algún trabajo, y había un trabajo de un grupo de psicoanalistas. No me acuerdo bien, la verdad, los detalles no tengo, pero en una tele aparecía, ahora no me acuerdo quién, un psicoanalista francés, lacaniano, creo yo, que decía, l'amor, la mort. L'amor, la mort, todo el tiempo. Y tenía que ver con esto, esta investigación y este trabajo en relación al amor y la muerte. Bueno, hay una cosita sola que sí, como estamos con estas anécdotas, pero interesantes, en el Museo de Londres, cuando se sube al primer piso, en el entrepiso, hay un lugarcito, no sé si sigue estando, donde hay una canastita con papelitos escritos por Freud. Yo recuerdo uno casualmente, que es donde Freud escribe, caramba, ¿cómo es que cuando uno aprendió a vivir y aprendió tantas cosas, hay que morirse? Bueno, siguiendo con este clima poético, me parece que, no me acuerdo en qué seminario dice Lacan que para Freud la letra científica y la letra de goce y la letra poética eran lo mismo, que es lo que nos transmite, bueno, estuvo mucho en el trabajo de ustedes hoy, y yo agregué recién el amor a la humanidad, porque hay que tener mucho amor para producir el psicoanálisis. Para enfrentarse con nuestros demonios, hay que amar a lo que somos, al horror que somos y la maravilla que somos. Y él transmite ese amor. Las dos cosas. Sí. No, en esa línea, justamente, en esa línea también todo lo paradojal de Freud, ¿no? Él por ahí tiene, a veces tiene escritas cosas horribles de la humanidad, ¿no? O bueno, en este mismo texto, él va a decir que todo lo que es cultura y todo lo que ha logrado el mundo en relación a la cultura es producto de la represión, que no hay ninguna pulsión, digamos, que empuje al progreso, a la superación, que eso es producto de la represión y va a usar como ejemplo la fobia. Claro, lo dice, como la fobia, como la evitación de esa satisfacción, ¿no? Que ubica, la va a dar como un ejemplo de lo que es el progreso cultural, ¿no? Siempre Freud mantuvo esta cuestión de que no había una pulsión que empujara hacia el desarrollo, el progreso, el mejoramiento.
sino que es producto. Ahí otra vez la paradoja. La represión que por un lado, digamos, se trata de levantar algunas represiones, la va a ubicar como aquello que permite que la cultura se sostenga. Me parece que eso es, y volviendo, pero esto es un comentario un poco al margen, pero en lo personal, ustedes habrán leído las biografías, cómo Freud asume su propia muerte, que arregla con su médico personal, que cuando llegue el momento, él se despide de la familia y le da una inyección, no sé qué le da, y él muere. O sea que él decide de ese modo el momento en que aguantó muchísimo, porque tuvo, no sé, 18 operaciones, pero como la posición de él tan, digamos, decidida hasta poder, digamos, en ese tiempo creo que se podía, el médico le dijo que sí, no me acuerdo el nombre del médico. Schur, eso. No, me acordé porque pensaba en esta cuestión del cuerpo y de lo biológico, y que los niños graves o con cierta gravedad traen la cuestión del cuerpo biológico muy, ¿no? La traen todo el tiempo. Y me acordé de un pacientito que el otro día, en un momento de furia, porque él es muy tenaz, por suerte es muy tenaz, entonces está decidido a estar mejor, y estaba armando un robot que iba a contar cuentos, que yo también ya estaba por hacer volar todo porque se nos desarmaba. En un momento se enojó mucho y dice, mi saliva son estacas en mi garganta, ¿no? Me pincha la garganta porque la saliva son estacas, ¿no? Tiene 8 años, ¿no? Y yo le dije, no, eso es porque estás enojado, le dije. Es el enojo que se siente en la garganta, no es la saliva que te pincha, ¿no? Le dije, claro. Y él ahí se puso a llorar, ¿no? Y ahí, bueno, él me dijo, ya sé que es la hora, pero vamos a armar el robot. Y yo le dije, sí, sí, no nos vamos hasta que se arme el robot. Pero pensaba, porque además él repetía el armado del robot, se les armaba, lo volvía a armar, se les armaba, ¿no? Había ahí y cómo se va armando ese cuerpo que no, bueno, lo voy a decir así, que se aleja del orgánico. ¿No? Del organismo, claro, ¿no? Va armando del orgánico, del organismo, va a otro cuerpo, que es el cuerpo. Claro, ahí nos queda claro que no hay cuerpo biológico. Que es el cuerpo de la existencia, digamos, ¿no? Del paladar. Sí. Claro, sí. Sí, pero fue muy impresionante cuando dijo la saliva, si son estacas que me pincha la garganta. No me dijo me pincha, como que en la garganta. Sí. Es un no, es un... Real del cuerpo del Freud, yo recordaba algo no tan poético, me sorprendió lo del gabinete porque yo fui en la época en que eso no estaba. Y en el gabinete él se encontraba con Ana para que le cambiara la prótesis, que Ana tenía horror por eso, por el olor que despedía. Digo, lo real del cuerpo de Freud también, ¿no? Era una cosa mucho menos romántica que lo que estamos trabajando, pero que signó su final y la decisión de morir en un cierto momento, claro. Queda un minutito, ¿puedo decir algo? ¿Puedo? Bueno, sí, ¿querías decir algo? Sí, qué bárbaro esto en relación a la pulsión de muerte, cómo Freud la une con la pulsión de vida, que en la melancolía, hola Pau, que en la melancolía
el melancólico tiene temor a no morir, Ah, ¿no? mirá qué Bueno, grosso. eso, ¿no? O sea que la Muy, muerte es la que nos permite vivir, muy ¿no? bueno, sí, sí, muy Muy bueno, clínico. sí, Bueno, sí. muchas Bueno, nos gracias vemos por el la aguante próxima, del el lunes que tótem. viene con el trabajo de seguimos con el seminario de Lacan, Claudia y Marité. La próxima con el Gracias, seminario, ya van a nos vemos recibir el flyer y nos vemos la próxima. Gracias, Gracias, hasta adiós, la próxima. hasta la próxima.